Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día. Pues démosle gracias al Señor porque nos ha permitido un día más poder reunirnos, poder compartir este alimento espiritual que todos necesitamos. Y pues seguir disfrutando de la palabra del Señor, mirar cómo el Señor nos ama, cómo Él siempre está ahí al pendiente de nosotros, mostrándonos cosas que nosotros no debemos hacer o que debemos hacer, ¿verdad? Pero analicemos la palabra del Señor, desmenucémosla, guardémosla en nuestro corazón y que sea Él el que vaya aumentando nuestra fe, el que vaya caminando con nosotros para poder ir descubriendo cuán grande es su amor y su misericordia. Es que los invito pues a ponerse en su presencia del Señor y darle gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor, y nos das otro día más de vida, el cual podemos pasar con nuestra familia, realizar nuestras labores, estar aquí contigo, Señor, en este momento especial que tú nos das de tu presencia, de tu palabra, y que nos podemos alimentar de ella. Así pues, Señor Jesús, queremos pedirte también la unción de tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos entender tu palabra y guardarla ahí y poderla vivir en cada día de nuestra vida. Así pues, Señor Jesús, que sea tu presencia viva la que se quede con nosotros y tu bendición la queremos recibir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por perseverar, por estar un día más aquí reunidos. Vamos a compartir la palabra del Señor en San Juan 8, del 51 al 59, en este hermoso día, jueves. Ya falta poquito para la Semana Santa, o sea que el otro jueves estaremos en Semana Santa. Si Dios nos da licencia, por eso ahorita gocemos estos días de estar gozando de su palabra y también, como es tiempo de Cuaresma, poder ir caminando con Él, meditando en su palabra, y si tenemos que dejar algo todavía, hay que dejarlo, mis hermanos, y ser ese discípulo que lo sigue ahorita, que camina con Él. Así es que vamos a compartir entonces su palabra en San Juan 8, 51, 59. En este día, jueves. Y dice así: en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron: ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees? Jesús les contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos se dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó
y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es estos días en los cuales se acerca ese, ese sacrificio que realizó, el dar su vida por nosotros los pecadores. Pero ahorita en el transcurso de estos días, todas las lecturas nos van a ir mostrando todo eso que Jesús pasó, discusiones que tuvo con los maestros de la ley, con los fariseos. Entonces, aquí, ¿qué dice? Les dice algo bien importante que ellos ni siquiera lo tomaron en cuenta y lo trataron que tenía como un mal espíritu. Cuando Jesús les dice, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Hermanos, esa palabra, ¿la creemos tú y yo o no? Sí, porque el Señor dice, si guardan mi palabra, o sea, si vivimos como Dios manda, si creemos en Jesús, creemos en su palabra, ¿qué quiere decir? Que si de verdad vivimos como verdaderos cristianos, viviendo los mandamientos, viviendo los sacramentos y creyendo en su palabra, no probaremos la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús estará con nosotros y entonces tendremos vida porque Jesús está con nosotros. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si Él está con nosotros, no moriremos jamás. Pero si Jesús no está con nosotros, estamos muertos. Porque no tenemos a Jesús y no tenemos vida. Entonces, el guardar sus palabras, Él nos va a guiar, ¿verdad?, de acuerdo con su Santo Espíritu, y el que nos mostrará el camino a seguir, y nos mostrará lo que Jesús quiere de nosotros, lo que hagamos, cómo vivamos, cómo hagamos todo. Por eso, si guardamos sus palabras, tendremos vida, porque Jesús estará con nosotros. Él será la luz que iluminará nuestra vida y todo nuestro ser. Y un día poder estar con Él allá en la verdadera vida. Pero eso no se lo creyeron los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores a Jesús. Como eran el pueblo elegido de Dios, se sentían que ellos eran poderosos, que no tenían necesidad de nadie ni de nada, porque ese Dios al cual pertenecían ya los tenía ya, como quien dice, seguros, o que ya no les faltaba nada. Pues no. Aquí Jesús les hace clarito eso. El que guarda mi palabra no probará la muerte. Pero si no le creían a Jesús, entonces ¿cómo pueden tener vida? ¿Eh? Por eso ellos dicen, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte. O sea, no le creían, hasta creían que tenía un mal espíritu. No, eso teniéndolo ahí enfrente, mirando lo que él hacía, ¿ya? Entonces dice, ¿eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Le pregunta, que murió lo mismo que murieron los profetas. ¿Quién te crees? O sea, era una plática muy acalorada. ¿Cómo le gritaban? ¿Quién te crees? Con ese garbo. Y no reconocieron a Jesús, el Mesías, el Dios presente ahí con ellos. Mis hermanos, aquí nos damos cuenta cómo es que
se ponían a discutir con Jesús de esa forma. Tantas cosas que le decían. Y Jesús todavía con esa calma, con ese amor, ¿verdad? Jesús les contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. O sea que él no decía por él mismo, sino que dice aquí, es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. O sea que el Padre, ¿ya?, le da gloria. O sea que pone todo en sus manos porque Jesús es el Hijo de Dios. Ahí mismo con ellos, hablando con ellos. Y la gloria de Dios que se manifestaba en Jesús era que podía hacer muchas cosas hermosas. ¿Ya? Entonces, pero no le creyeron. Después de andar caminando ahí entre ellos, ¿qué no hacía Jesús? Tantas cosas hermosas, pero lo cual ellos no lo valoraban. Todo lo que Jesús decía tampoco para ellos tenía valor. ¿Ya? Entonces, ustedes, ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. ¿Ah? O sea que Él les está hablando con la verdad, porque Jesús mismo es la verdad. Conocemos al Señor cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Entonces, si Jesús es la verdad y estaba ante ellos y no la pudieron vislumbrar, no la pudieron reconocer, entonces es algo que nosotros tendríamos que analizarlo en nosotros ahora, en nuestra vida, si también creemos en Jesús. Creemos que es el Hijo de Dios y que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿O nos sentimos más que Él? ¿O no le creemos? Porque ahorita hay gente que le dices, le hablas de Jesús y ese quién es, pero con burla. O sea, ahorita en estos tiempos, esos judíos todavía están presentes en otras personas, pero con el mismo modo de hablar, de tratar de Jesús o a Jesús. Así es que mis hermanos, no nos espantemos, ¿verdad?, cuando hablemos a alguien del Señor, pero sí da dolor en el corazón cómo se burlaban de Él, cómo lo hacían menos, lo trataban que no era nada. Y Él, con ese amor, con esa humildad, les estaba diciendo, les explicaba, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros tendríamos que analizar en nuestra vida, nuestro comportamiento, cómo es para con Jesús, para con Dios. ¿Somos capaces de leer su palabra? ¿De llevarla a cabo? ¿O de vivir los mandamientos o los sacramentos? ¿Somos esas personas que van a misa cada 8 días por lo menos? ¿Somos esas personas que hacen oración al tomar los alimentos? ¿Le damos gracias a Dios? ¿Le damos gracias a Dios por cada cosa que tenemos? Por ejemplo, el poder resollar, al respirar el aire que respiras, ese es de Dios, que Dios nos lo da para vivir. La vista, la voz, los pies, las manos, todo nos lo da Dios. Y sabemos que hay un Dios todopoderoso. Y todavía a veces hay unos ¿y de verdad existe Dios? Si Dios no existiera,
tampoco tú existirías, porque Dios es el creador de todo lo que en la tierra hay. Desde el cielo, las estrellas, el sol, el agua, la tierra, todo cuanto existe es obra de Dios. Si Dios no existiera, tú tampoco existieras junto conmigo. Pero hay muchos que se jactan de ser muy sabios, pero los sabios, ¿qué dice el Señor? Que caen en su propia incredulidad. Así es que, mis hermanos, así como Jesús dice, pero yo lo conozco y, y guardo su palabra. O sea, Él conoce al Padre, ¿ya? Porque Él cuando les dice que ellos no lo conocen, pero Él sí. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. O sea que Jesús venía y lo que el Padre le decía era lo que hacía. Era ese hijo de papi. Pero que papi, que era el Dios mismo, el Todopoderoso, el Señor del cielos y tierra. Y él guardaba sus palabras. Le era ese hijo fiel. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Así que Abraham no conoció a ese Dios hombre. Él lo único que miraba que nacería, ese hombre que nacería siglos después, ¿ya? Porque él nomás miró el nacimiento de su hijo. Y con eso, pues, él pudo mirar que realmente era un signo de las promesas de Dios, en el cual sabía que la promesa de Dios de enviar al Mesías iba a ser cumplido, así como le dijo que iba a tener un hijo, y Abraham miró nacer a su hijo Isaac. ¿Ah? Entonces, Isaac pasa a ser un signo de las promesas de Dios, y ya lo estaba visitando la sabiduría, o sea, la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? De los ángeles que Dios había mandado. Esos ángeles a los cuales atendió en su casa, ahí que su esposa preparó unos panes y que mandó matar un ternero para darles de comer cuando iban en camino a Sodoma y Gomorra. ¿Mm? ¿Y y entonces qué pasó? Que le dijo que iba a ser padre de un hijo cuando al año que regresaran. ¿Ya? O sea que entonces les estaban diciendo que un día sería hombre la palabra de Dios. ¿Ah? Porque estaba mirando ya la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios que se llevaba a cabo. Entonces, mis hermanos, este pasaje de la Biblia, el Santo Evangelio, es muy hermoso, pero nos damos cuenta cómo se portaba la gente de aquel tiempo, los judíos, con Jesús. Hermanos, nosotros luchemos para ser mejores que ellos, ser mejores hijos de Jesús, hijos de Dios, y ganarnos ese lugarcito allá con Él. Porque va a llegar el día en que nos vayamos de aquí y tengamos la satisfacción de decir, tengo un Padre que me espera. El que me ayudó en la vida para ser mejor cada día, para vencer en las tentaciones, en los malos deseos. Y salí vencedor porque Él camina conmigo, porque creo en su palabra cuando dice, yo estaré con ustedes hasta los últimos días de este mundo.
Por eso, lo que dice al principio aquí, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Esa es una promesa de Jesús para nosotros. Entonces, si guardamos su palabra, que está escrita, que es su palabra, la Santa Biblia, aquí nosotros nos damos cuenta cuán grande es su amor por nosotros y nos muestra el camino a seguir. Y nos dice, todo el que cree en mí jamás morirá. Y el que come mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Pero hay que creerle. Porque si tampoco creo eso, no. Su cuerpo y su sangre nos dan la vida eterna. Y hay algunos que se alimentan con Coca-Cola y galletitas. A ver si eso les va a dar la vida eterna. Hay que vivir la palabra del Señor, vivirla, llevarla a cabo, guardarla y vivirla con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y solamente así no moriremos. Tendremos vida eterna. Si creemos en Jesús, guardamos su palabra y la vivimos. Cuando dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Yo le creo. ¿Y ustedes? También, ¿verdad? Entonces, que sea nuestro ser para alabar al Señor y vivir como Dios manda. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra, Señor, hoy nos hace sentir que en ocasiones somos como esos judíos que cuando hacemos oración y no recibimos lo que queremos, estamos renegando, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a poder guardar tu palabra, a vivirla, Señor Jesús, a creer en tu palabra, creerte a ti y ser esos hijos tuyos que luchan a diario y que son vencedores porque tú estás con ellos. Y así, Señor Jesús, el día que nosotros llegamos a tu encuentro, poder llegar a tus brazos, Señor, y estar contigo, Señor. Pedimos tu bendición, Señor Jesús, y también junto con nuestra familia, aquella que se encuentra lejos. Tú bien sabes quiénes son, Señor Jesús. Junto con ellos queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que tengan un feliz día lleno de bendiciones.